Después ahí se mete tu tía, la metiche, y te dice, no, ¿qué novio ni qué novio? Ella ni se sabe limpiar la cola, ¿cómo va a tener novio? Y que bla, 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 mejor hay que ponerla a limpiar ahí, y que no sabe esto, y que no sabe cocinar. Gracias por mirar este video. Obviamente hoy la lección va a ser en español y esta lección va a ser para mis estudiantes de doble inmersión. Una vez más, gracias por mirar este video. Probablemente empezando el lunes vamos a intentar usar Google Hangouts o Zoom tal vez para tratar de hacer lecciones de esa manera. Voy a seguir también haciendo más videos en YouTube también para que ustedes puedan tomar apuntes acerca de lo que vayamos aprendiendo. Hoy vamos a continuar con las causas de la guerra civil. Si recuerdan el último video, estábamos en medio de una división enorme entre el norte del país y el sur del país. Y recuerden, el motivo era la esclavitud. Recuerden que en el norte no existía la esclavitud, en el sur sí, y el sur quería asegurarse que la esclavitud siguiera y el norte, algunos en el norte, los abolicionistas, querían terminar con la esclavitud. Si se recuerdan, hubo varios compromisos que tuvieron que hacer para intentar resolver el problema, pero obviamente el problema siguió siendo un problema muy grande. Hoy vamos a continuar y vamos a empezar hablando acerca de Harriet Beecher Stowe, que escribió un libro que es uno de los libros más importantes en la historia de Estados Unidos, y ese libro se llama La cabaña del tío Tom. En inglés se llama Uncle Tom's Cabin. Y este libro, por primera vez, les enseñó, les demostró a la gente viviendo en el norte la realidad de la esclavitud. Para la gente en el sur, ellos entendían cómo trabajaba la esclavitud, cómo vivían los esclavos, porque obviamente ellos los miraban en el sur. Pero en el norte era muy diferente. En el norte ellos no tenían la habilidad o el conocimiento de saber cómo vivían los esclavos. Entonces, este libro por primera vez demostró cómo era la esclavitud de la perspectiva de los esclavos. Obviamente habían libros escritos acerca de la esclavitud, pero no de la perspectiva de un esclavo. Entonces, por eso este libro fue un libro tan impactante para la gente en el norte. Que eso, por primera vez, la gente en el norte pudo mirar cómo, por ejemplo, los bebés, no bebés, bueno, a veces bebés, pero por primera vez pudieron mirar cómo los hijos, los niños fueron vendidos de sus familias, cómo hubo esa separación entre la familia, el dolor que causaba esa separación por obvias razones. También podían mirar cómo, por ejemplo, eran azotados los esclavos y cómo sufrían los esclavos debajo de esta institución en el sur. Por primera vez podían entender la cruel realidad de la existencia de estos pobres esclavos durante esta época. Entonces, este libro se hizo muy popular, este libro. Incluso lo vendieron tanto que tuvieron que tener 3 impresoras trabajando día y noche y todavía no podían con toda la demanda sobre el libro. Este libro incluso después se hizo una obra y la gente podía mirar con sus propios ojos actores enseñando cómo era la esclavitud durante esta época. Y esto puso más presión sobre el sur para terminar con la esclavitud. Obviamente causó un problema grande. Es como, por ejemplo, para mucha gente en el norte era muy fácil ignorar la esclavitud. Era muy fácil no saber la realidad. Es como nosotros hoy en día. La mayoría de nosotros comemos carne, comemos vacas, comemos pollos y no nos damos cuenta de dónde vienen esos animales, cómo son tratados y el hecho de que es un animal. Y eso a mí me encanta la carne, me encanta la carne asada, me encanta el pollo, todo tipo de carne me gusta. Bueno,
no todo tipo, yo sé que hay algunas personas muy raras que se comen como cosas como iguanas y sabe que eso obviamente no me gusta, pero sí, generalmente hablando me encanta la carne, pero si estoy comiendo carne y me pongo a pensar el hecho de que es un animal, como que me da asco a mí. Incluso no me gusta comer comidas que se miren como el animal, como si hay el día del turkey o el día de acción de gracias, cuando hacen el pavo ahí, se mira el pavo como un pavo, como que me da asco eso, o que un pedazo por ejemplo, cuando la gente se come un pescado, eso me da mucho asco, porque se mira como el pescado, es el pescado ahí entero, ¿verdad? Con los ojos y los dientes, y me da un asco eso. Pero la mayoría de nosotros no miramos cómo matan los animales y no pensamos en el hecho de que son animales. Es muy fácil para nosotros ignorar ese hecho de que es un animal y se nos hace fácil comernos esa carne. Incluso los chicken nuggets. Si supiera la gente qué hay en los chicken nuggets o qué es un chicken nugget, yo creo que muchas personas no se comieran eso. Porque para los que no saben, chicken nuggets básicamente usan los ligamentos del pollo, usan el pico del pollo, las piernas del pollo, todo lo que resta del pollo que no se vende, básicamente lo muelen y lo convierten en chicken nuggets. Obviamente eso es asqueroso, pero una vez más, la gente puede ignorar ese hecho porque nosotros no somos los que vamos afuera y matamos un pollo y no lo comemos, ¿verdad? Lo mismo con la esclavitud. La gente no miraba la realidad porque no habían esclavos en el norte. E incluso otro detalle medio asqueroso es el hecho de que hicieron un estudio de 30 empaques de carne y encontraron que en cada uno de esos empaques, en todos los empaques, el 100% tenían rastros de cagada. Ya no estoy hablando obviamente de un cerotón ahí en medio de la carne, pero sí había rastros de caca y es obvio porque imagínense las vacas cuando son procesadas, cuando son matadas, ellas que se comen, nos comemos estas vacas y ellas están entre la cagada, ¿verdad? Obviamente están pisando, se cagan ahí donde ellas están viviendo y después nosotros nos comemos esa carne. Pero una vez más, es lo mismo con la esclavitud. Ellos no miraban cómo era la vida de un esclavo y era muy fácil ignorarlo. Pero con este libro, por primera vez, se les hizo muy difícil ignorar el hecho de lo cruel que era la esclavitud. Después de esto, una vez hubo otro compromiso, así como el compromiso de Missouri y el compromiso de 1850. Ahora tenemos el acto de Kansas-Nebraska. El acto de Kansas-Nebraska básicamente ignoró el compromiso de Missouri y ahora básicamente decidieron que cada nuevo estado, ahora iba a decidir si deberían de tener esclavitud o no. Iba a haber un voto popular. En otras palabras, la gente de cada estado nuevo admitido a la Unión, iba a decidir si ese estado va a ser un estado libre o un estado que permitía esclavitud. Pero el problema fue que mucha gente que no vivía en Kansas se movió allí simplemente para poder votar, tratar de influir el voto acerca de si debería de ser un estado libre o si deberían de permitir la esclavitud. Y esto llevó a gran violencia porque ahí estaban la gente más radical de cada grupo, los que apoyaban y los que estaban en contra de la esclavitud. Entonces esto causó obviamente violencia, incluso 56 personas por mínimo murieron durante esta época aquí en Kansas por el hecho de que estaban tratando de influir el voto de ese nuevo estado. Estas personas ni vivían en Kansas, pero querían tener esa influencia. Es como por ejemplo, esas tías chismosas, esas tías que, how do you say it? Dang it. Metiches. Es como por ejemplo esas tías metiches, no sé, una tía, no sé, todos tenemos una tía Lupe, ¿verdad? Una tía Lupe o tía María o qué sé yo, que a veces son medias metiches, ¿verdad? Tal vez estás ahí tú con tu mamá
y le preguntas a tu mamá si puedes tener un novio, le dices, ay, por favor, mamá, es que ya quiero tener un novio. Obviamente no ustedes son todavía demasiados chiquitos, pero ya cuando estén en la universidad y ya todos graduados y todos, y le pides permiso a tu mamá si puedes tener un novio, y ella está a punto de responderte, y después ahí se mete tu tía, la metiche, y te dice, no, ¿qué novio ni qué novio? Ella ni se sabe limpiar la cola, ¿cómo va a tener novio? Y que bla, 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 mejor hay que ponerla a limpiar ahí, y que no sabe esto, y que no sabe cocinar. Así fue aquí en Kansas. Había gente metiche, gente intrometida, gente que quiso influir la decisión de Kansas, y básicamente causó más problemas. Aparte de haber violencia en los estados mismos, también hubo violencia en el Congreso. En el mismo Congreso hubo una ocasión donde hubo un congresista, un representante, que era un abolicionista, alguien que estaba en contra de la esclavitud, y se llamaba Sumner, su apellido era Sumner. Sumner dio un discurso de 2 días donde él llamó a los que estaban en favor de la esclavitud el vómito de nuestra nación. Dijo que eran las peores personas, que eran una influencia muy mala en el país, y por 2 días él dio este discurso. Ahora, obviamente los congresistas del sur estaban muy enojados con eso. Incluso hubo un representante llamado Brooks que decidió enseñarle una lección a Sumner. Él llegó al Congreso un día, días después de que esto sucedió, días después del discurso, llegó al Congreso y Sumner estaba sentado trabajando en su escritorio. Recuerden, en esa época el honor era muy importante, y Brooks se sintió ofendido por lo que había dicho Sumner, obviamente. Brooks llegó ahí con su bastón y le pegó en la cabeza a Sumner con este bastón. Imagínense esto. No podían ni parar a Brooks. De hecho, él quebró el bastón porque le estaba pegando tan recio, tan duro en la cabeza al pobre Sumner. Sumner sufrió heridas horribles y no pudo trabajar en el Congreso por varios años. Fue lastimado tan severamente, que no pudo regresar al Congreso por mucho tiempo. Ahora, obviamente esto hizo enojar mucho a los congresistas del norte y decidieron expulsar a Brooks del Congreso. Decidieron que él no debería de ser parte del Congreso, pero el problema es que no tuvieron los votos necesarios para expulsarlo del Congreso. Pero Brooks decidió resignar a su posición y básicamente se regresó a Carolina del Sur, pero fue sorprendido con el hecho de que mucha gente lo miró como un héroe. Hicieron diferentes eventos en su honor, y básicamente lo reeligieron a su posición al Congreso una vez más. Incluso cientos de personas le enviaron nuevos bastones para reemplazar el que quebró en la cabeza del pobre Sumner. El señor Brooks, definitivamente un OG. So you wanna be a gangster. Para tomar venganza a lo que le habían hecho al congresista Sumner, hubo un individuo, John Brown. John Brown era una persona blanca. John Brown quiso tomar venganza por el congresista Sumner porque había sido lastimado. Entonces, él básicamente capturó a 5 combatientes que estaban en favor de la esclavitud ahí en Kansas. Por eso le llaman el sangramiento de Kansas, por toda la violencia que estaba sucediendo en Kansas sobre el voto popular acerca de si debería de haber esclavitud o no. Entonces los seguidores luego mataron a estas 5 personas que habían capturado con espadas. Matan a estas personas. Obviamente es parte de este sangramiento, como le llamaban, que estaba sucediendo aquí en Kansas, esta violencia entre los que estaban en favor y en contra de la esclavitud. Y después, John Brown sigue con la violencia. Él asalta un arsenal donde habían muchas armas, y era un arsenal federal. Entonces eso lo llevó obviamente a tener muchos problemas con el gobierno. Incluso mandaron la marina después para pararlo, y él quería empezar una rebelión de esclavos. Él sabía que si él tenía suficientes armas y se las podía dar a estos esclavos que estaban debajo de la esclavitud,
entonces iba a poder empezar una rebelión enorme. Pero el problema fue que llega la Marina y básicamente es juzgado y es condenado por traición en contra del país. So, para la gente del sur lo miraban a él como un terrorista y para la gente del norte lo miraban como un héroe. Eso tiene un legado bastante mezclado dependiendo obviamente en esta época, en tu actitud acerca de la esclavitud. Después tenemos esa gota que derrama el vaso finalmente. Finalmente llega el problema más grande para la gente en el sur y eso fue que no deciden, pero hubo un voto nacional por presidente y elige el país con el 40% del voto solamente a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es escogido como nuevo presidente y para la gente del sur eso no fue aceptable porque ellos creían que Abraham Lincoln iba a destruir su modo de vida, que él iba a terminar con la esclavitud y básicamente fue algo que no pudieron aceptar la gente en el sur y básicamente, como vamos a mirar después, decidieron separarse de los Estados Unidos y ahí es cuando empieza ahora una violencia enorme llamada la guerra civil. Esta elección de Abraham Lincoln es básicamente, para darles un ejemplo, es como cuando empiezas a salir con una muchacha, ¿verdad? Empiezas a salir con ella, es muy bonita, es una persona muy inteligente, tiene uñas bonitas, no sé por qué se ponen las mujeres uñas, pero bueno, tiene esas uñas bonitas, pero empiezas a mirar problemas. Para empezar, no le gusta hablar español. Ahí dice, I know a little bit of español y habla así, ¿verdad? Aunque tú sabes que sus papás solamente hablan español, entonces como que no hace sentido, ¿verdad? Cómo come en la casa, cómo pide comida, cómo pide cosas y supuestamente solamente habla poquito, ¿verdad? Pero, te empieza a no gustar ciertas cosas, miras que tiene malas calificaciones también, que se la pasa todo el día en el TikTok y empiezan a haber más y más problemas, así como hubo en este país en esta época acerca de la esclavitud. Diferentes problemas, un poco de violencia empieza a haber en el país, pero sigues pensando, así como pensaban antes de Abraham Lincoln, que pudiera haber una manera de resolver este problema. Tal vez dice, bueno, hay cosas que no me gustan acerca de ella, pero voy a seguir con ella. Pero finalmente tenemos esa gota que derrama el vaso, esa cosa final que dices tú, ya no se puede, ahí ya no puedo más, ya me tengo que separar con ella, y es el hecho de que miras esto. Sí, la miras ahí paseando a su perro de esta manera. No entiendo esto todavía, yo sé que sigo con esto, pero no entiendo cómo hace la gente esto. Los perros pueden caminar. ¿Y cómo les ponen ropa a los perros? No entiendo eso, los perros pueden sobrevivir afuera en la naturaleza, se supone, pues son animales, ¿no? No entiendo cómo hacen eso. Pero, una vez más, esto es lo que sucedió con la elección de Abraham Lincoln. Ya fue demasiado y básicamente ahora va a haber toda una guerra para tratar de determinar el futuro de nuestro país. Con eso, gracias por mirar este video y nos veremos para la próxima.